Después de que nuestro mejor portero y nuestro mejor jugador de la plantilla decidiese abandonarnos, llegaba el momento de buscar una alternativa. Y encontramos una solución porque teníamos dos porteros con muy buena proyección, con una media decente para jugar en segunda división, así que íbamos a jugar el primer partido de liga para probar el equipo. Y aquí iban a tener ellos la primera ocasión, pero nuestro portero decidió hacerse un paradón para reivindicar su puesto. Pero en la siguiente jugada nos iban a marcar este gol y se ponían 1-0 en el marcador. Y aquí llega otra jugada en la que el jugador pues se va solo y finalmente nos marcan el 2-0. Finalmente el partido pues termina 0-4 y así debutamos en segunda división. Y después de empezar la liga pues con mal pie, pues no sé si la cosa mejoraría mucho, pero bueno. Al menos vamos a intentarlo. Teníamos la necesidad de fichar ojeadores solo con 5 y 5 porque necesitamos encontrar a los mejores jugadores que haya en las canteras. Necesitamos sacar los mejores chavales del mundo. Y aquí tenemos una de las marchas gordas que el jugador me pidió irse. No tenía más opción que aceptarla porque él no quería seguir jugando aquí. Era un MCO de 69 de media y hemos sacado 12 millones por él, que no está nada mal. Porque tenemos en cuenta que su valor de mercado es de 7,5. Yo les he ofrecido comprarlo por 12, la mejor oferta era 14,1, así que hemos sacado toda una ganga. Estábamos pasando una mala racha, como podéis estar viendo, no ganábamos partidos, perdíamos todos los que había en liga y esto no avanzaba. Ahora mismo estábamos en puestos de descenso y es que en 5 partidos solo hemos conseguido empatar 2 y perder 3. El equipo no estaba funcionando. Y por fin, después de esperar como 5 semanas, nos empiezan a llegar los primeros informes de los ojeadores. El primero lo mandamos a Inglaterra a que nos buscase un jugón y se ha ido 3 meses. Vamos a ver lo que nos ha encontrado por aquí. 170.000 tampoco me interesa. 350.000 me lo puedo pensar. Y es que tiene 15 años, potencial. Lo vamos a rechazar, ¿eh? El segundo lo mandamos a Francia a que nos buscase un jugador con técnica. Vamos a ver lo que nos ha encontrado. Vale, el primero me interesa, ¿eh? Tiene 17 años, potencial pone aquí que 88, no tiene malas stats. Y el tercero se fue a España a encontrar cualquier cosa ya a la desesperada. Buf. Rafa Jiménez, 700.000 monedas, juega en banda izquierda o delantero, también nos puede interesar. Y Juan Bustos, no nos interesa. Pues ya hay jugadores de la cantera que han ido subiendo y por fin podemos subir a Prat al primer equipo. Extremo derecho, y si no recuerdo mal, era MCO. Extremo derecho MD y MCO. Tiene 75 de media, pero recordemos que Smith ha subido a 81, así que Smith lo vamos a meter aquí y aquí vamos a meter a Prat. Y nos sigue faltando un MC que espero que el de la cantera empiece a cumplir ya la mayoría de edad como para poder subirlo, porque el que tengo aquí que me interesa todavía tiene apenas 15 años y estoy esperando a ver si cumple ya los 16 por fin. Oye, ¿has llegado hasta aquí y todavía no me sigues? ¿A qué estás esperando? Si te gustan mis vídeos, no te olvides de darle like, de activar la campanita, de suscribirte al canal para más vídeos como este. Y tenemos un nuevo informe de los ojeadores. Vamos a ver si nos han encontrado algo decente esta vez. Vale, tenemos aquí a Francisco Moyano, 1.200.000. Puede jugar de MC, de delantero o de MD, así que para adentro. José Manuel, este sí nos puede valer. 17 años y vale 575.000. Ese también nos puede valer. Y Aguera Acosta, tengo demasiados MIs, así que lo vamos a dejar ahí. En el tema de la clasificación, pues hemos mejorado un poquito, no mucho. Estamos en el puesto número 21, tenemos 11 puntos. Y vamos a simular otro poquito a ver qué tal. Hemos simulado un par de partidos y la verdad que hemos subido del puesto 21 al 19. Tenemos 16 puntos, o sea, hemos conseguido 5 puntos en este trámite de partido. Ahí vemos los jugadores. La verdad es que a Brown y a Spencer los tengo que cambiar sí o sí. Ha llegado uno de los momentos clave y es que por fin podemos subir a Gray al primer equipo. Ya era hora, la verdad. Nos falta Payne y nos falta también Davinson. O sea, la clave es subir a estos dos jugadores también, pero todavía no tienen la mayoría de edad. Y volvemos a tener informe del ojeador. Quiero tomarme esta temporada para ir creando el equipo. Espero no descender. Si no desciendo, voy a conseguir una buena base. Así que vamos a ver qué nos han traído ahora mismo. Bueno, me ha traído un montón de jugadores. Vamos a mirar si alguno nos vale. Pues de todos los jugadores que nos ha traído, solo nos interesan estos tres. Sobre todo este, Felipe Blanco. Creo que puede jugar de defensa, así que lo vamos a subir. Edson Ribeiro, que bueno, puede jugar o de MC o de delantero. Y Renato Pinto, que es portero. Y vamos a por el segundo informe, que también nos ha traído bastantes jugadores y vamos a ver si alguno nos vale.
Pues de todos los jugadores que nos ha traído solo me interesan estos 4 y aquí tenemos a Ramón Guzmán que tiene 975.000 de valor. Puede jugar o de delantero o en la banda derecha, así que lo vamos a meter. Tenemos aquí a Unai Ochoa que puede jugar de lateral derecho, así que también lo vamos a meter. Tenemos a Francisco Soria que también puede ser lateral derecho, aunque con este no tengo muchas expectativas, pero igualmente lo vamos a llevar. Y este es el top, Jorge Nieto. Puede jugar de defensa, de lateral derecho o de MD, vale 1.100.000, así que lo vamos a meter también para adentro. Y vamos a por el tercer informe a ver si nos interesa algún jugador. Pues de todo lo que nos ha traído de Camerún solo me interesan estos 2 jugadores y es que este también puede jugar de MD o de delantero y vale 650.000. Y este señor Damani Wade puede jugar de delantero, puede jugar de MD o puede jugar de extremo derecho. Vale 1.600.000, así que lo vamos a meter también para adentro y tenemos que echar algún jugador. Y empieza el momento de que empiezan a salir los chavales de la cantera y se van a empezar a ir cedidos porque necesitamos que vuelvan el año que viene con más media para crear un pedazo de equipo que de momento no va nada mal. Creo que este año vamos a aguantar en segunda división. Aquí siguen saliendo jugadores, van a salir como 5 o 6 jugadores cedidos. Mi intención es que vuelvan ya a final de temporada, aguantar este año en segunda división para el año que viene luchar por ascender a primera, porque ahora mismo vamos en el puesto 18, tenemos muy cerca lo que es el descenso. El ascenso obviamente está olvidado, el Nottingham Forest va primero. Nos han dado ya por fin una buena noticia y es que Davinson por fin pueda subir al primer equipo ya con 76 de media. Nos queda todavía Payne, que le quedará muy poco para cumplir los 16, imagino yo. Así que después de eso toca hacer un cambio en la plantilla y Gorrín pues me temo que es hora de que se vaya. Todavía tengo bastantes jugadores aquí, no sé por qué me salen aquí si se supone que están cedidos. Aún me imagino que se cederán al final del mercado. Y en cuanto a los ojeadores nos han venido 2 informes, así que vamos a mirar. Este era la Argentina. Nos ha traído bastantes jugadores, vamos a ver si alguno nos sirve. Pues nos ha traído una perlita y es que este jugador es argentino, tiene 17 años y tiene un valor de 3.200.000, así que directamente se va a ir a la cantera y vamos a mirar el siguiente informe. Pues en el segundo informe no nos ha venido gran cosa, pero tenemos aquí este jugador que vale 800.000 monedas, mide 1,70, tiene 16 años, pierna buena derecha y creo que puede jugar de central, así que yo creo que también va a ir para la plantilla. Chicos, pues oficialmente ha terminado la temporada y vamos a ver en qué posición hemos quedado finalmente. Obviamente no hemos ascendido, pero mira, hemos quedado más o menos a mitad de la tabla en el puesto número 15, no está mal, al menos nos hemos salvado por este año. Vamos a mirar la plantilla porque quiero mirar las estadísticas finalmente. Vale, Saez ha jugado 52 partidos, ha marcado 23 goles y ha subido 4 de media, no está nada mal. Ha marcado 19 goles en liga, no sé si estará luchando por el Pichichi, ahora vamos a verlo. Jackson ha marcado 14 goles, Smith ha marcado 10, Pratt ha marcado 6, que llegó mucho más tarde, Spencer también ha marcado 6 y terminamos otra temporada más que es la tercera y estas son las estadísticas que hemos tenido y es que hemos terminado en la FL Champion en el 15º puesto, en la FA Cup hemos terminado en la ronda 4 y en la Carabao Cup hemos terminado también en la ronda 4, que no está nada mal para ser un equipo recién ascendido, sin jugadores estrellas, solo jugadores humildes que vienen desde abajo. Así que estoy bastante contenta con este equipo, la verdad, 15º. Vamos a ver qué tal va la temporada que viene, pero tenemos todo el equipo ya, oficialmente son 100% canteranos. Todos los jugadores que quedaban del equipo que yo cogí en la 4ª división, no queda ninguno, o sea, son todos canteranos. Así que nuestro próximo objetivo es en segunda división conseguir ascender a la Premier con estos tipos de chavales. Así que dejamos esta temporada por aquí, nos vemos en la próxima que será la 4ª, nos vemos en el próximo vídeo, no te olvides de dejar tu like, de activar la campanita y espero que te haya gustado el vídeo.